Lenin, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Samantha. Buenos días a todos quienes nos acompañan a esta hora. Estamos a 23 días de que termine la etapa procesal en la que se están receptando versiones y presentando pruebas alrededor del caso Sobornos 2012-2016. La Fiscalía vinculó a 22 exfuncionarios públicos y empresarios, entre ellos al expresidente de la República, Rafael Correa. Pamela Martínez, ex asesora de Correa y ex vicepresidenta de la Corte Constitucional, dijo en la Corte Nacional de Justicia que el exmandatario conocía del operativo para conseguir fondos ilegales o sobornos de contratistas del Estado. Y hoy nos acompaña Fausto Jarrín, abogado de Rafael Correa. Buenos días y bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenin. Un placer estar con ustedes. Un saludo muy afectuoso para toda la ciudadanía en el Ecuador. El expresidente Correa ha cambiado de opinión con frecuencia cuando se ha referido al testimonio de Laura Terán, quien era asistente de Pamela Martínez y de quien se sabe el presidente ni siquiera se acuerda. Ha manifestado lo siguiente. Escuchemos a Luis Muñoz, abogado de Laura Terán. El tema del señor Correa es particular. En un principio salió a decir que Laura no, es un testigo falso. Después salió a decir que, en efecto, el testimonio de Laura le beneficia en lo absoluto. El tema es que Laura no era abogada. Ella no puede conversar estrictamente de que si esto se trataba de sobornos o se trataba de algo adicional o de alguna conducta penalmente relevante. Lo que Laura hacía era sistematizar información que le pasaba Pamela Martínez, que dicho sea de paso, el día de ayer inició Pamela pidiéndole perdón a Laura por haberle ordenado sistematizar esa información. Escuchamos a Pablo Muñoz. ¿Qué mismo, abogado Jarrín? ¿Es falso el testimonio o, como dice el expresidente Correa, como después considera que lo beneficia, entonces ya no es falso? ¿Con qué nos quedamos? Lenin, primero que nada, no solamente el presidente Correa es quien ha dejado claro que no conocía a Laura Terán. La propia Laura Terán, en sus versiones, dijo haberle visto una sola vez en un evento público. Así que esa intencionalidad de posicionar el hecho de que el expresidente Correa desconozca a quienes habrían pasado por alguna de las oficinas de la presidencia ya es una insistencia que está empezando a aburrir realmente, porque es falsa. Laura Terán lo dijo en su versión y efectivamente hay muchos pasajes del testimonio anticipado de Laura Terán que a nosotros nos resultan muy interesantes. Por ejemplo, el hecho de que haya reconocido la existencia de un fondo solidario, que haya reconocido que ese fondo se nutría de aportes voluntarios de funcionarios cercanos a la presidencia y que haya reconocido que de ese fondo es que al expresidente Correa se le hizo un crédito en algún momento de su gestión. Yo tengo que coincidir con el expresidente en un asunto muy puntual. Yo considero que Laura Terán es una víctima en este proceso y es una víctima de las circunstancias, como ya viene siendo usual en el Ecuador. A Laura Terán le han presionado, a Laura Terán le han llevado al campo de la cooperación eficaz cuando personalmente considero que es inocente, y por eso es que nosotros, la defensa técnica y todos los que estamos alrededor de esta situación en relación al expresidente Correa, consideramos que mucho de lo que Laura Terán dice, mucho de lo que Laura Terán aporta, es producto de estas presiones que la cooperación eficaz con la Fiscalía le genera. Pero hay una segmentación en el discurso de Terán, sin duda, porque el organigrama con el que ella relató la estructura de gestión y recepción de dinero de empresas proveedoras del Estado lo pone a Correa a la cabeza, y según la fiscal está a la cabeza de una bien estructurada organización delictiva, y entendemos que con eso no están de acuerdo. Lenin, Laura Terán estableció claramente en la audiencia del testimonio anticipado que hizo ella que ese era el esquema dentro del cual ella había generado una especie de matriz donde registraba lo que le decían que registre. Así que Laura Terán nunca habló de una estructura delincuencial. Esas son las conclusiones de la Fiscalía. Y es lo que señalado. Laura Terán habló de la estructura de la matriz en hojas de Excel que ella había tenido dispuesto a hacer. Y lo que hizo, además con algunos errores, por ejemplo, decir que eso empezó en el 2011, cuando el vicepresidente de la República no era Jorge Glass, sino el actual presidente Lenín Moreno. Y varios errores más, que sin embargo entenderíamos que es producto de que después de 6, 7, 8 años, 9 años, la memoria efectivamente puede fallar, excepto, por supuesto, la de Pamela Martínez, que en 30 minutos anota toda una historia de hace 6 años.
Martínez dijo en la corte que su defendido se contactó con ella y le pidió que destruya toda la información sobre los aportes de campaña. ¿Hubo esa llamada o no? Eso es absolutamente falso, como prácticamente todo lo que Martínez está relatando o el relato que se ha armado alrededor de la cooperación eficaz de Pamela Martínez. Si el cuaderno fue escrito a finales del 2018, no sé ustedes, pero yo personalmente a Pamela Martínez no le creo nada. Y será la Fiscalía quien tiene que demostrar la existencia de esas llamadas o de esos... Pamela Martínez dijo que le hacían llegar disposiciones a través de decanes, de guardaespaldas, de secretarias. Pues en el proceso no existe ni una sola versión de ninguna de esas personas. Entonces, lo que dice Pamela Martínez siempre, para variar, va a quedar en el aire y será la Fiscalía y la función judicial quien determine qué es válido y qué no es válido en este proceso. Fausto, lo que no queda en el aire es que Odebrecht hizo contribuciones a la campaña de Alianza País. ¿Y por qué no queda en el aire? Porque existen facturas. Las facturas de Nexo Global, la empresa relacionada con Pamela Martínez con la que se justificaron los pagos que hizo la constructora brasileña y que... se entiende, porque así se ha señalado y así lo han aceptado quienes recibieron el dinero, eso se utilizó para gastos electorales. Lenin, lo que ha quedado claro, y en eso coincido contigo, es que Nexo Global, empresa de Pamela Martínez, le facturaba una cantidad mensual a Odebrecht. Eso está claro. Ayer se decidió por parte de la jueza no permitir el testimonio anticipado de Geraldo de Sousa, justamente por las arbitrariedades con las que la Fiscalía está manejando este proceso y respecto de cuál haya sido el uso posterior que Pamela Martínez y los directivos de Nexo Global, entre ellos el esposo de ella, que ahora muy alegre sale a negar todo libremente. Eso es un tema que tendrá que demostrar, tendrá que establecer la Fiscalía en qué punto ese beneficio personal, ese beneficio empresarial de Nexo Global se consideraría que fue utilizado para algún tema que esté relacionado con Alianza País o con las campañas electorales. Eso aún no ha quedado claro en el proceso y yo personalmente considero que quien tiene que responder por ese abuso, por esa forma ilícita de haber recibido recursos es efectivamente Pamela Martínez y Nexo Global, que además no tiene absolutamente a nadie vinculado en este proceso. Ningún ejecutivo, ustedes, ningún representante Fausto, haber está recibido plata de Odebrecht y de otras empresas. ¿Para qué recibían ese dinero? Nosotros, por supuesto que hemos negado haber solicitado, haber cohechado, haber extorsionado empresas para recibir dinero. Por supuesto que lo negamos. Consideramos que la forma en la que la Fiscalía ha tipificado este esquema y utilizando además ustedes dicen que recibían el dinero voluntariamente y eso no se los cree nadie, ese es el problema, ¿no? No, yo sí creo y esa es la razón por la que yo estoy defendiendo esto. Una cosa es lo que sucede en el ámbito electoral, dentro del campo inclusive de lo que podría ser una infracción electoral, y una muy distinta son los actos de relevancia penal. Acá lo que nos estamos acostumbrando es a que cualquier cosa que no nos gusta o que no nos parece que vaya acorde a nuestra ética personal tenga que ir a parar en la Fiscalía o tenga que ir a parar con personas en la cárcel. Y eso no es así. La irresponsabilidad con la que se está manejando el sistema penal es justamente lo que ha generado que exista toda esta sensación de inseguridad de la función judicial y de la Fiscalía. Fausto, usted dice, y el expresidente Correa también, no hay delito penal. ¿Pudo haber una infracción electoral? ¿Por qué sí pudo haber esa infracción electoral? ¿Cuáles fueron las cosas que se hicieron y que no estaban permitidas? Probablemente hubo eventos, probablemente puede haber habido ayudas o aportes que no fueron debidamente notificados al CNE, que fueron, digamos, de forma desorganizada, de forma desordenada, realizados en distintas zonas del país, en una campaña que abarca muchísimos kilómetros de recorridos, de eventos, y puede ser que haya habido alguna cosa que tenga relación con eso y que el CNE no tuvo la prolijidad de percatarse y nunca llegó una denuncia al Tribunal Contencioso Electoral. Eso, porque lo manejaban ustedes, pues era inoficioso que se presente una denuncia ante una entidad que estaba claramente manejada por el poder y que si se lo denunciaba al poder se la rechazaban de plano. Ocurrió un sinnúmero de veces, ¿no? Nunca es inoficioso denunciar algo.
porque en todo caso en este momento esas denuncias hubiesen podido salir como han salido denuncias que fueron archivadas hace 6, 7, 8 años. Nunca es inoficioso denunciar nada, así decían que los concursos eran forjados, nunca denunciaron nada y ahora se quedó eso también en palabras. Personalmente yo denuncio todo para que cuando regresemos a un Estado de Derecho real, todo eso haya quedado sembrado y podamos demostrar que lo denunciamos, aún a pesar de que sabemos que no vamos a tener justicia en este momento. Fausto, la Fiscalía tiene en su poder miles de correos electrónicos de distinto origen. Uno de los participantes en el proceso lo contó así. Parte de esta colaboración era entregar un correo electrónico personal de Laura, en donde llegaban todos estos informes y toda esta información, de 9.000 correos electrónicos, en los cuales contiene tanto facturas, conversaciones de la doctora Martínez, chats de la misma doctora Martínez, citas con muchos de los empresarios que están ahorita en este momento siendo procesados. Cada palabra que dijo Laura Terán en su testimonio anticipado ha sido correlacionada y concatenada con documentos físicos y han sido entregados estos documentos a Fiscalía. Fiscalía ha realizado las pericias y experticias pertinentes respecto al mail de Laura Terán y ahora obviamente también lo ratifican los archivos encontrados por Fiscalía en las computadoras de la Presidencia y de la Corte Constitucional. Los correos contienen información, hay órdenes de Pamela Martínez, que era asesora del presidente, y ella le dice a Laura Terán: hey, tienes que hacer esto porque me lo está disponiendo el presidente, el vicepresidente. Están además los chats que dan cuenta no solamente de la recepción y de la utilización de dinero, sino también de la injerencia que hubo en la justicia. ¿Cómo se defiende esta situación, Fausto? Pamela se tomaba el nombre de Rafael Correa, de Jorge Glass, y hacía lo que le daba la gana. Era el poder detrás del poder. Pamela Martínez era un poder en sí. Ella estaba claramente, ahora lo sabemos, dedicada a utilizar el nombre del expresidente Correa en más de una circunstancia. Siempre volvemos a la escena de lo referencial. Todo gira alrededor de las coacusadas, que además quieren hacerse beneficiarias de la reducción del 90% de la pena. Dentro de ese mismo esquema, así como Laura Terán entrega un correo después de decir que todo lo había destruido, Pamela Martínez escribe un cuaderno en 30 minutos donde se acuerda con centavos las cifras entregadas y donde además todos lo hemos visto, lo escribe en tiempo presente. No es un correo, Fausto, son miles de correos. Dije un correo porque es una dirección de correo electrónico que ellos aducen tener miles de correos. Nosotros no dudamos de lo que esté diciendo Laura Terán, que ha presentado. Nosotros dudamos de la veracidad de lo que contiene la presentación de esos elementos, porque Fiscalía viene demostrando irregularidades, viene demostrando indicios de nulidades desde el inicio del proceso. No se olviden que al ex secretario jurídico Alexis Mera lo detuvieron con un acto urgente que se basaba en el cuaderno. Bueno, y con actos urgentes también se operó en un sinnúmero de ocasiones durante el gobierno que presidía su hoy defendido, Fausto Jarrín, abogado. Eso no obsta que eso sea ilegal, ¿o sí? No, usted lo está destacando, yo tampoco he dicho que sea ilegal, simplemente estoy relatando que de esa manera también se actuó en el correísmo y allí no se lo destacaba ni por ser malo ni por ser bueno, simplemente se decía que era una de las opciones que presentaba la ley. Sí lo hacían, se llenaban los titulares de críticas al sistema de justicia, sí lo hacían y estaba bien que lo hagan. Bueno, y hoy está bien también que usted lo señale. Fausto Jarrín, abogado de Rafael Correa, gracias por acompañarnos aquí en Contacto Directo. Gracias Lenin, un saludo. Igual. Y tras la pausa, Marcela Guiñaga, asambleísta de Revolución Ciudadana.